Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en un episodio más de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Mi nombre es Jesús Cervantes y en esta ocasión tengo el privilegio, el placer de platicar con Julián Herbert. Julián, bienvenido, muchas gracias. ¿Cómo estás, Jesús? Me da mucho gusto estar acá. Al contrario, el gusto es nuestro. Julián es escritor, bueno, es cuentista, novelista, ensayista, poeta, guionista también. Y bueno, entre otras distinciones, es Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen en 2003, Presea Manuel Acuña en 2004, Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola 2006, Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez en el 2008, el Premio Jaén de Novela en 2011 por Canción de Tumba, Premio de novela Elena Poniatowska en el 2012 y recientemente, el año pasado, el Premio de Poesía Ramón López Velarde 2023, entre otras distinciones que has tenido, Julián. Y comento esto porque, no sé, de repente cuando se habla de escritores me da la sensación de que hay quienes hablan como de las copias vendidas, como si es bestseller, si no, y luego están como los premios, hay como distintas formas de credenciales dentro de los escritores, ¿no? ¿Realmente cuál es la credencial buena? ¿O tú cuando dices, este es bueno, este no es tan bueno? Mira, es una pregunta difícil y creo que esta es una época interesante para discutir eso, porque en principio yo te diría que depende de qué es lo que le interesa a los lectores y también de qué es lo que te interesa como escritor, ¿no? Pienso que hay todo un sector que está muy preocupado por cuántos ejemplares vende. La verdad es que eso no te garantiza como una solidez literaria, porque ahora, sobre todo en esta época, pues hay gente que vende montones de libros porque se decidió a escribir un libro, pero en realidad se dedica a otra cosa, por ejemplo, en las redes sociales. Muchos youtubers, influencers. Exacto. Que son bestsellers, ¿no? Exacto, y venden un montón, venden más que los mejores escritores mexicanos. Entonces, eso ya no es un parámetro. Pero también la verdad es que del otro extremo, los premios, que uno los agradece, ¿no? Pero uno puede acumular 50 premios. Yo tengo amigos que han ganado muchísimos premios y que hacen muy bien su trabajo, como conocen casi como cuáles son los gustos de los jurados, ¿no? Ya. Ajá. Y entonces es como puedes ganarte 25 premios y tus libros no están en ninguna parte. Muchos de mis amigos que han sido muy premiados, les ha costado mucho trabajo encontrar dónde publicar, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que creo yo que una es la solidez que uno puede construir con el tiempo. Eso, digo, esa es mi sensación. Y cómo conectas con una base de lectores. No con la venta de libros, sino con una venta estratosférica, sino con una base de lectores, con unos lectores con los que construyes una relación del mediano largo plazo. Casi como una comunidad. Sí hay un poco de eso. Ahora, todo esto que estoy diciendo también es como muy volátil, ¿no? Y el mercado editorial está muy marcado en estos momentos en particular por las decisiones editoriales, por cómo se distribuyen los libros, por ejemplo, ¿no? Hay autores y autoras particularmente espléndidas que no están recibiendo la atención. Parece que hay muchas, que las escritoras están recibiendo mucha atención, pero es un tipo de escritora y un tipo de libros los que están recibiendo atención. Hay escritoras espectaculares, hay unas poetas mexicanas extraordinarias que nadie las pela, porque escriben poemas o porque escriben ensayos, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso es como muy tricky. Lo que creo que al final funciona es cómo nos hacemos una base lectora y cómo nos leemos en sociedad, pensando en el arte y pensando en la problemática del mundo también, ¿no? Julián, platicábamos de estos premios y demás, pero tu último trabajo, o por lo menos tu último trabajo publicado, por decirlo de alguna manera, no en el mundo editorial, sino en el mundo audiovisual, es la historia de La Máquina, una serie que llevó a cabo Disney Plus con Gael García, Diego Luna, y que está ya en TV Azteca, me parece que la va a estar transmitiendo. No, está en no sé si en televisión abierta, pero está en Disney Plus. Sí, en Disney Plus, y vi, bueno, el otro día aquí un partido de la selección, vi que le iban a transmitir, bueno, en fin. Ah, mira, eso no lo sabía. Pero está en Disney Plus. ¿Cómo llega un proyecto así? Bueno, ese para mí, ese proyecto en particular, que es un proyecto que quiero muchísimo, llegó hace muchos años
Tiene toda una anécdota detrás. Entonces te cuento rápido la anécdota Sí, para por empezar. favor. Un día estaba, hace 10 años, en 2014, estaba yo en la casa y alguien me dijo, te llama Gael García Bernal. Y yo pensé que era una broma. Y tomé el teléfono y efectivamente era Gael García Bernal. Y Gael García Bernal en ese momento acababa de dejar un proyecto en el que era una película biográfica de Roberto Mano de Piedra Durán. Y como había estado entrenando box, me dijo, queremos hacer una película de box, Diego y yo voy a actuar y Diego va a dirigir. Entonces queremos invitarte a coescribir el guión. Y en ese momento, justo ahí, estaba nominada a los Oscar la película No, de Pablo Larraín. Y estábamos más o menos por esas fechas. Entonces me dijo, vente a Los Ángeles. Y yo estaba saliendo a dar un curso a Matamoros. Entonces fui a dar mi curso a Matamoros, un curso de literatura. Crucé ahí la frontera y volé a Los Ángeles y tuvimos una reunión de 2 días como para trazar muy básicamente una cosa, unos personajes. Y eso dio lugar a un guión de cine. Es lo primero que yo escribí de cine. Entonces, ahora he escrito otras cosas, pero eso fue, digamos, como yo no tenía idea, además, de cómo se hacía. El género era una cosa completamente distinta. Ajá. Entonces, finalmente esa película nunca se realizó, nunca se filmó la película. Pasaron los años y entonces, bueno, vino la pandemia, yo empecé a trabajar en otras cosas, trabajé en algo más con Gael, con una película que se llama Casandro. Pero eventualmente llegó el proyecto originalmente la historia que yo había escrito sucedía en Tijuana. Entonces, una de las cosas que contribuyó a que se hiciera la serie es que la Ciudad de México se puso de moda. Y después de la pandemia, ¿no? Después de los nómadas digitales en la Ciudad de México. Entonces, Julio dijo, pues sí, pero trasladémoslo a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, eso le dio un appeal particular a la historia. Y para no seguir haciéndolo más largo, entró como showrunner y como guionista principal Marco Ramírez, que es un gran escritor, hizo entre otras cosas Daredevil, que tiene mucha experiencia en televisión. Entonces Marco escribió los guiones en inglés, que son los guiones que desarrollan la serie, el argumento que habíamos hecho originalmente, él los desarrolló como serie de televisión. Y después David Gaitán y yo, un dramaturgo que no conocía y que lo conocía en ese proceso de trabajo, David Gaitán y yo escribimos los diálogos en español, ¿no? Entonces me tocó estar como al principio de la historia y al final. Ajá. Sí. Oye, ¿y leyeron algo de ti o cómo dieron contigo Gael y Diego? Bueno, Gael sé que le gusta Canción de Tumba. En realidad esa fue la puerta de entrada. Por los años pensaba que Canción de Tumba, pero sí. Sí, esa fue la puerta de entrada porque por esa época en algún momento le pidieron que hiciera una lectura de un fragmento de un libro para un podcast del país, para una cosa del país, y leyó un fragmento de Canción de Tumba. Y bueno, Gael y yo nos habíamos visto un par de veces de manera así como muy casual, pero bueno, para mí fue muy, muy sorpresivo, ¿no? Y la verdad es que con los años hemos tenido diálogos y colaborado en un par de proyectos. Y ha sido un gran encuentro con los dos, más con Gael, pero con Gael y con Diego. Ha sido... Oye, Julián, hace algunos años escuché una entrevista que le hacían a Arturo Pérez Reverte, que decía que si él fuera un escritor joven hoy en día, no se dedicaría a escribir novelas, sino guiones para series de televisión. Porque ahí está, digamos, la mayoría del público, porque los lectores, a su parecer, cada vez son menos y cada vez son más los públicos que están consumiendo series de televisión y demás. En este sentido, hablando de Casandro, hablando de La Máquina y demás, ¿está el interés por seguir haciendo televisión, cine, o lo tuyo son más la novela, el cuento? Pues, creo que son dos animales distintos, digamos. Yo no pensaría como Pérez Reverte porque las cosas que yo quiero decir en literatura no se pueden decir en el cine o en la televisión, ¿no? Lo acabamos de ver con Pedro Páramo, ¿no? No sé cuál es tu opinión, pero... Sí, yo no he visto Pedro Páramo un poco adrede. No sé si la voy a ver porque yo tengo una relación muy personal con esa novela. Y no dudo que la película pueda estar muy bien. Algunos han dicho que está muy bien, otros que está muy mal. Yo no quiero entrar en esa polémica. Lo único es que creo que me voy a reservar como el derecho de
quedarme con la novela, para no entrar en esa, en fin. A donde quiero llegar es a que son distintos medios. Entonces, para empezar, yo vengo de la poesía. Entonces, a mí lo que me interesa, no he publicado novelas en el transcurso de la última década y me he dedicado más a hacer crónicas, a hacer ensayos. Acabo de publicar un libro de crítica literaria, por ejemplo, y a escribir poesía. Y eso no es filmable, ¿no? Eso no es filmable y de algún modo tiene un público lector más estrecho. Lo que sí sucede es que escribir guiones tiene varias cosas de las que más me gustan. Una, la posibilidad de conectar con un público muy vasto. No necesariamente con tus ideas más internas, digamos, y más preciadas, pero sí en un ámbito común. Entonces, eso me gusta la posibilidad de que el guión llegue a ciertos lugares, ¿no? De que se filme y... Otra cosa que me gusta mucho, mucho, y a otros escritores les molesta, es el trabajo en colaboración. Escribir guiones siempre es colaborativo, tiene un proceso a veces como muy largo y que cambia mucho lo que... Entonces no eres dueño de las ideas. No es tu historia, es nuestra historia. Ajá, y hay un nivel de anonimato ahí, porque además eso luego lo aprendí de manera directa. Los actores pueden estar cambiando el diálogo al mero momento. Y el guionista se retuerce si no entiende el proceso, ¿no? Exacto. Sí, entonces para mí ha sido también como muy grato el trabajo en colaboración. A mí el trabajo en colaboración me gusta. Y también algo que en algunos de los guiones con los que he trabajado, y una de las razones por las que me han invitado a trabajar, es el habla popular. A mí me gusta mucho buscar las hablas, ciertos registros de los personajes en su discurso. Siempre me ha gustado eso. Y en literatura a veces no puedes explotarlo tanto, ¿no? Hay un nivel en el que puedes entrar ahí. Creo que en la dramaturgia tienes muchas más chances. Y en los guiones de cine y de televisión tienes mucha amplitud para explotar esas hablas, ¿no? Entonces, esas cosas para mí han sido como, me han jalado mucho así a hacer guión. He estado haciendo mucho guión últimamente. Algunas cosas se han filmado y otras no. Y hay un tema que está debajo de todo eso, que es el cochino dinero, ¿no? Porque eso, todos los que hacemos guiones hemos dicho eso también. O sea, es una forma muy grata de ganarse la vida. Tiene muchas cosas también difíciles de las que podemos hablar ahora o en otro momento, y pesadas y burocráticas, ¿no? Pero pues yo vivo en Saltillo, puedo trabajar a distancia. Hacer guiones me ha permitido ganarme la vida, por lo menos desde la pandemia hasta acá. Casi de eso es de lo que más he vivido. En fin, sí es una gran experiencia, pero creo que es una cosa distinta a la literatura para mí. Ahora, vamos a los inicios y ahorita regresamos con el tema de escribir dialogado o en diálogos. Los inicios, ¿cuándo te diste cuenta? Y me llama mucho la atención como los artistas, independientemente si son cantantes, músicos, escritores o lo que sea. ¿Cuándo te diste cuenta que eras bueno escribiendo? ¿O cuando dijiste, creo que aquí hay algo y creo que me puedo desarrollar? Sí, fíjate que yo no sé si lo vería así, porque yo no me vería a mí mismo como alguien bueno escribiendo. Ajá. No sé si es como, me da un poco miedo incluso esa noción, porque creo que escribir es un aprendizaje. No quiero sonar tampoco ni tímido ni humilde, o sea, yo he tenido mucha fortuna, me ha ido muy bien como escritor. Pero lo que creo es que nunca he pensado que sea lo suficientemente bueno. Pienso que podría ser mejor. Y quizá ese es el motor. Quizá de lo que me he dado cuenta desde niño es de que esto podría llegar a hacerlo mejor o podría llegar a hacerlo bien algún día, ¿no? Y quizá la verdadera vocación de uno es aquella de la que no se cansa de aprender. No aquella en la que eres bueno, sino aquella en la que sientes que todavía podrías aprender algo nuevo, ¿no? Porque no te aburres, porque no lo haces porque pues ya te tocó, sino que todo el tiempo estás
volviendo a empezar. Yo creo que me di cuenta muy rápido, de una manera muy visceral, en distintos momentos, ¿no? Te podría decir que escribí un texto sobre la vocación y una de las cosas de las que hablo ahí es como de esa memoria infantil, de la emoción de poder descifrar por primera vez las letras, ¿no? Pero también la parte oral, para mí la oralidad de la escritura es muy importante. Y cuando éramos niños, yo le inventaba canciones a mi hermano menor, a Said, para arrullarlo cuando era bebé, ¿no? Y era algo que era un impulso, ¿no? Entonces, pienso que lo supe muy rápido. En la adolescencia jugaba mucho a eso, pero como no tenía la idea de que uno podía llegar a ser escritor, pues pensaba que iba a ser profe, quería ser músico, siempre quise ser músico. Y en algún momento vi un programa que se llamaba Prisma Universitario, que hacía la UNAM, y vi que salía un poeta joven, que era un hombre de 30 años, en ese momento de 30 y tantos años, que es Eduardo Langagne, que luego nos hicimos amigos. Pero cuando yo tenía 15 años lo vi en la tele y descubrí que se podía ser poeta y salir en la tele. Entonces dije, eso está padre. Y fue cuando decidí dedicarme a la literatura. Wow. Desde afuera, creemos que el gran brinco de tu carrera fue Canción de Tumba. ¿Pero para ti es así? Yo creo que sí. Sí, no lo haría de lado. Creo que para mí, pero no siento que haya sido. Creo que fue un gran brinco en términos sociales porque el libro fue muy exitoso. Uh-huh. Digo, o es lo más exitoso que he escrito hasta ahora. Junto con La Máquina, yo creo. Son como. Pero sí creo que fue un gran salto también interior para mí. Es decir, sí es un libro en el que durante un largo periodo de mi vida traté de encontrar cuál era como la beta de la clase de literatura que yo quería escribir. Y fui descubriéndola como poco a poco, desde finales de los 90, primeros 2000. Pero en Canción de Tumba es donde me di cuenta de cómo era esa conexión entre los extremos, ¿no? Entre hacer una cosa muy íntima y personal, pero tratar de verla con distancia. Entre hacer una cosa conectada con el mundo popular, pero con referencias ocultas a la tradición clásica. Y una cosa como dramática, profunda, pero con sentido del humor. O sea, esa suma de extremos, creo que ahí es donde me di cuenta que cómo funcionaba la Matrix para mí, ¿no? Y que es genial y que además quienes nos escuchan, nos ven, lo pueden encontrar en casi cualquier librería. Sí, bueno, ahora está recién reeditado, hay hasta 2 versiones circulando. Sí, es un libro que ha tenido fortuna. Ese fue muy recibido por el público en el sentido, digamos que, por el público, por la crítica, por todos. Pero, ¿hay algún libro o algún producto que tú digas, el público no le hizo justicia? O sea, a mí me parece que este fue, para mí, un gran producto. Me siento muy orgulloso de este. Y por alguna razón, ¿consideras que no está como en el lugar que debería estar? Híjole, no, es una pregunta difícil, no lo sé, pienso que he tenido fortuna en general con los libros. Te podría decir esto, si a mí me preguntaran cuál es el mejor libro que he escrito, yo no pienso que sea Canción de Tumba, pienso que es un libro más reciente, mucho más reciente, que salió este año, que se llama Suerte de Principiante. Es el libro del que me siento más orgulloso, es un libro al que le tengo, claro, está muy cerca, es como los hijos chicos, ¿no? Pero creo que el libro tuvo una buena recepción crítica, no espectacular, pero sí, o sea, no hubo mucho escándalo a su alrededor, porque es un libro de ensayos. Entonces eso es una cosa que con el público a veces no tiene el mismo jalón que una novela, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco lamento eso, aunque el libro es precioso, editorialmente es precioso. La editorial que lo publicó, que se llama Gris Tormenta, es una de mis editoriales favoritas. Y no diría que ha sido injustamente tratado. Lo que sí creo es que es un libro un poco secreto, ¿no? Que no ha tenido esa reverberancia que tuvo Canción de Tumba, porque es un libro de ensayos. Para mí está bien, pero
creo que es, y algunas personas me lo han dicho, ¿no? Que quizá ese es mi mejor libro. Yo lo vivo así. Luego en ensayo es difícil como colocarlos. Es muy difícil llegar a El infinito en un junco con esta Irene Vallejo que de repente lo ves en todos lados, todo el mundo lo está leyendo, está en la boca de todos como si fuera una novela, ¿no? O hasta una película o una serie de televisión. Sí, es raro como puedes desde el ensayo conectar así con el público, sobre todo cierto tipo de ensayos, ¿no? Creo que los ensayos de divulgación, como el de Irene Vallejo, que por supuesto ese es exitosísimo, pero el ensayo de divulgación tiene un poco más de vocación como para conectar con los públicos, independientemente de su seriedad, quiero decir, ¿no? Yo leo muchos ensayos de divulgación, por ejemplo, de ciencia cognitiva, ¿no? Que es algo que me encanta. Y algunos de ellos sí llegan a conectar con un gran público. Pero sí, el ensayo es difícil y sobre todo es difícil como el ensayo sobre literatura, ¿no? O sea, que digamos como lectores nos gusta hablar de los libros que leímos y nos gustaron, pero no siempre nos gusta que nos hablen de los libros, ¿no? Ajá. Nos gusta más hablar de ellos que nos hablen de los libros. A ver, creo, no lo sé. Yendo a esa otra faceta, porque bueno, para ser escritor, no conozco un buen escritor que no sea un gran lector o que le guste mucho leer, por lo menos, ¿no? Cuéntanos de ti como lector. ¿Cómo nació esta relación con los libros y cómo es tu relación con los libros en cuanto a lector? Bueno, yo tengo una relación completamente neurótica y mi casa es una biblioteca, eso todo el mundo sabe, cualquiera que haya ido a mi casa sabe que mi casa es una biblioteca. El libro más antiguo que conservo, no el libro más antiguo que tuve, pero sí el libro más antiguo que conservo, en realidad son dos, es una edición de A Sangre Fría de Truman Capote y una edición de la Ilíada de Homero que estaban en la biblioteca de mi mamá y que están ahí desde... Un libro que fue muy importante para mí en la infancia, digamos como en la infancia tardía, digamos como a los 11 años, es el tomo número 13 de la nueva enciclopedia temática, que es de lecturas y pasatiempos, porque ahí descubrí la poesía del siglo de oro español. Ajá. Entonces, es tan importante para mí que yo ese libro pues lo perdí porque perdí muchas cosas en la vida. Y en la pandemia, encontré la nueva enciclopedia temática en una librería de viejo aquí en Saltillo. Y quise comprar ese tomo, pero me dijeron, no, pues no le podemos vender ese tomo, tenemos que vender toda la enciclopedia. Entonces compré la enciclopedia con tal de recuperar ese tomo que lo usé en la pandemia, además para darle clases de poesía a mi hijo Leonardo. Entonces le tengo un cariño así muy especial. Silvia, mi esposa, es una lectora voraz y tremenda y es una gran lectora, recomienda libros en la tele además. Entonces, pues cuando nos casamos, juntamos fortunas, entonces la biblioteca no cabía en la casa. Entonces rentamos el departamento de al lado y tenemos un departamento que es básicamente la biblioteca, salvo que en algún momento Silvia tuvo este momento de lucidez que dijo, quiero saber cuántas escritoras hay en la biblioteca. Entonces sacamos a todas las autoras y ella las reordenó en otro espacio de la casa y dijo, son pocas. Y entonces nos hicimos el proyecto de construir una biblioteca de escritoras. Y nuestro proyecto es hacer la biblioteca de escritoras más grande, por lo menos de la ciudad. Ajá. Creo que ya estamos por ahí. Y nos hemos dedicado los últimos 3 años, más ella que yo, por supuesto, porque ella es la gran curadora de ese ámbito de la biblioteca, a compilar literatura escrita por mujeres. Entonces, sí, tenemos una biblioteca grande. Y esa es mi relación con los libros. Más allá de la lectura, es una relación también como de cierto... Con el objeto. Sí, con el objeto material. Me encantan los libros. Ahora, también tengo un Kindle y también leo en electrónico y también leo en PDFs y en fotocopias y leo las cajas de los cerillos. O sea, leo todo. Me encanta leer. Oye, Julián, platicábamos o nos decías un poco lo complicado que suele ser escribir en diálogos, o que puede ser escribir diálogos. ¿Has escrito poesía, has escrito ensayo, novela, cuento? ¿Has escrito teatro? Fíjate que no he escrito teatro. Hice algunos intentos hace muchos años. No he escrito teatro y con el paso del tiempo me he dado cuenta de que quizá una razón es que
me inhibe un poco la gente de teatro. Y como he tenido cerca amigos, amigas, sobre todo mi amiga Mabel Garza, que es directora de teatro, a la que quiero mucho. Pero es dura, Mabel. Y entonces a veces pienso que no lo sé. Justo en la pandemia tuve la idea de escribir una obra de teatro eh, sobre, ¿sabes que en la Edad Media hubo una epidemia de baile? Ajá. Hubo una ciudad donde una mujer empezó a bailar y no podía parar de bailar. Y eso se volvió contagioso. Y la gente se ponía a bailar. Y era como una especie de enfermedad, como de psicosis colectiva, Ajá. en que la gente le daba la enfermedad del baile. Entonces sigo pensando que esa podría ser como una narrativa cruzada con el tema de la pandemia. Ajá. Y que podría escénicamente ser... Es que te iba a decir eso, o sea, escénicamente es muy poderoso, Sí, puede pues, ser muy poderoso y además estoy viendo, o sea, si lo dirige Mabel Garza, va a ser una locura y va a estar genial, genial. Entonces, Ojalá. tengo como esa idea por ahí flotando, pero nunca terminé de aterrizarlo y creo que en parte no terminé de aterrizarlo por ese salto justo de que cuando yo estaba pensando en que podría utilizar estos recursos de la dramaturgia y me puse a estudiar los recursos de la dramaturgia, le entré a los guiones, le entré al cine y conocí en esa época, cuando yo estaba haciendo la primera versión de lo que ahora es La Máquina, que originalmente se llamaba Nuestro Hombre en Tijuana, los chicos, Diego y Gael, me pusieron en contacto con un dramaturgo y guionista que se llama Gibran Portela. Ujú. Entonces, el proyecto en el que estábamos trabajando Gibran Portela y yo en ese momento nunca terminó de cuajar, pero lo que cuajó fue la amistad con Gibran. Y Gibran y yo trabajamos muchísimo juntos. Entonces, y cuando no trabajamos, pues estamos también como ideando cosas. Y con Gibran he aprendido mucho del pensamiento dramático, de la práctica también, ¿no? Y una de las cosas que me gustan mucho de lo que dice Gibran, eso él creo que lo escuchó en un taller, pero Gibran dice que los dramaturgos trabajan con lo que nadie quiere, como con el lenguaje despreciado de la literatura, ¿no? Con la basura, o sea, la señora que está teniendo la ropa y está regañando al niño, o sea, como con esas como zonas periféricas del lenguaje. Y eso me gusta mucho esa idea como de agarrar las palabras que los escritores despreciaron y tratar de transformarlas en algo eh, creativamente, no sé. Pero bueno, para resumir, creo que sí, le tengo un poco de miedo a la gente de teatro. Hace poquito acabas de debutar como actor en una película, que se estrenó en el Festival de Morelia, ¿no? El Festival de Cine de Morelia. Sí, Ujú. sí, Gizmo. Mira, la historia es en el 2021, porque los procesos de cine también son largos, entonces eso también es como... En 2021, en 2022, Ajá. Everardo Felipe, que es un director él sobre todo ha sido director de arte, por ejemplo, ha trabajado en el departamento de arte con Amat Escalante, Ujú. es mi amigo de Amat. Y Everardo Felipe me mandó un guión que él estaba escribiendo de esta historia extrañísima que se llama Gizmo. Ujú. Y yo pensé que me lo mandaba como guionista, o sea, para que yo le diera mis notas como guionista, ¿no? Claro. Entonces yo, sí, claro que sí, hice mis notas. Hicimos un Zoom y le dije, oye, pues te voy a pasar mis notas. Y terminé de pasarle las notas y me dijo, muy bien, pero no me interesan tus notas. No íbamos a eso. Sí, no, tus notas como guionista no me interesan. Lo que quiero saber es si estarías dispuesto a interpretar al personaje de Jerry Naranjo. Y entonces me tomó por sorpresa, le dije que sí. Y finalmente, en febrero del 23, me fui 2 semanas a León, Guanajuato, y ahí filmamos esta película que está hecha en Super 8, que es una cosa rarísima, es una artesanía, Ajá. porque pues en la era digital, pues todo el mundo filma con su celular o con las cámaras digitales. Y estos cuates decidieron hacer su película con el grano abierto que da el
el filme en Super 8, ¿no? Que es una artesanía preciosa y que además tiene un sistema de trabajo, yo no lo sabía, ahora lo sé, bien particular, porque o sea, como solo puedes hacer 2 o 3 tomas por escena, no puedes estar tirando. Entonces, tienes que ensayar de una manera distinta que se parece más al teatro, por ejemplo. Ya, claro. Ajá. ¿No? Tienes como esas, no sé. Entonces fue una experiencia bien particular, me enseñó mucho me ayudó a entender cómo viven los actores el guión, ¿no? Ajá. Y cómo, y sí, o sea, también me dio mucho respeto por la gente que hace cosas escénicas, ¿no? Es una tarea, creo que por supuesto necesitas tener un talento para estar ahí, pero también el nivel de concentración, de esfuerzo físico, me dio, digo, yo siempre he tenido mucha cercanía con mis amigos y amigas que se dedican al teatro como tú. Gracias. Pero me dio ese sentimiento de son unos titanes. Y yo pienso lo mismo de ti, entonces mira. Oye, Julián, ¿y crees que a partir de esta experiencia, bueno, 2 cosas. Primero, ¿crees que a partir de esta experiencia la escritura del guión sí se resignifica por una parte y por la otra te gustaría seguir el camino de la actuación? Son 2 buenas preguntas y sí tengo una respuesta porque la he pensado mucho en las 2. La primera, sí se resignifica muchísimo cómo concibes un guión. Porque, por ejemplo, tú pones ahí palabras y estás acostumbrado a poner palabras y situaciones. Y los directores construyen, pues, ¿no? Las escenas. Pero tú tienes la oportunidad en el guión, y creo que en el teatro también, de hacer ciertas sugerencias, de escribir para el actor. Eso es una de las cosas que descubrí. Que tú puedes, o sea, yo pensaba mucho en escribir para el director, en escribir para el productor, en escribir para la pantalla. Pero lo que aprendí haciendo guismo es que puedes escribir para el actor. Con mínimas acotaciones en algunos lugares. O sea, pienso sobre todo porque hay directores a los que no les gustan las acotaciones. Entonces, está bien. Sobre todo a los directores de teatro. Sí. ¿No? Porque a los de cine sí están más abiertos ahí a ese ámbito. Pero pienso que, por ejemplo, siempre me ha gustado escribir en voz alta y trato de escribir mucho como en voz alta los diálogos de los, o sea, tratando de pensar que no ponerles trabalenguas, por ejemplo, que los saquen de su personaje, ¿no? Esa es una cosa nimia. Y hay una cosa que tú como actor lo tendrás más, pero sobre todo algo que aprendí en haciendo guismo es, pues tú filmas no en el orden en el que están las escenas, claro, ¿no? Tienes que construir un orden distinto interior. A mí me hubiera gustado tener más claro eso antes de filmar, ¿no? Como no tenía experiencia de ver filmado. Ahora tengo esa experiencia. Entonces, una de las cosas que he tratado de hacer cuando escribo, y ese es nada más como un ejercicio como de de cierta unidad dramática oculta en cómo se hace una película, es tratar de imaginar cómo las van a filmar. Okay. Tratar de imaginar, pues, como las locaciones y como hay escenas que están en distinto momento, pero en la misma locación, y esas seguro las van a filmar al mismo tiempo. Entonces trato de leer el guión cuando ya está terminado, después de haber hecho la escritura de la historia tal cual, trato de leer imaginando cómo podría ser filmado, para ver si puedo dejarle algún rastro a los actores que les permita trabajar. Ya. Entonces, sí, eso es. Pero creo que esa es una de las cosas que hacen que, por ejemplo, quienes dirigen o los dramaturgos también muchas veces vienen de la actuación, ¿no? Porque conectas los mundos, ¿no? En ese sentido fue un gran aprendizaje para mí. Te contesto rápido a la segunda pregunta. Sí lo volvería a hacer. Creo que estoy más o menos todavía en shock por el resultado, porque hay cosas que me gustan y cosas que es raro verse en la pantalla, ¿no? Sí. Pero he pensado mucho en el entrenamiento, ¿no? Creo que sí lo volvería a hacer, pero también creo que me entrenaría un poco más. Y me gustaría hacer teatro, porque creo que en el cine necesitas menos
recursos actorales, ¿no? O sea, al contrario, casi que te bajan del recurso actoral. El director, al menos el director que me tocó a mí, era como que Cotidiano. actúa lo menos posible, ¿no? Esa era la verdadera dificultad, no actuar. Y pienso que el teatro podrías darme esa otra, no sé, lo he pensado, pero pues, nadie me ha invitado, entonces. Ajá. Esto lo va a escuchar Mabel y inmediatamente termine este podcast, te tiene que hablar. Oye, Julián, en el inicio me comentabas, o en el inicio de tu carrera me comentabas que la música fue un detonante importante que te llevó a la escritura. Luego haces un grupo musical que se llama Los Tigres de Borges, que me parece un nombre de banda genial, porque nos remite evidentemente a los Tigres del Norte, a Borges, por supuesto, pero también a los Tigres. Y ahorita quiero, si hay chance, platicamos de los Tigres, del equipo de fútbol. Sí, de mi corazón. ¿Cómo nacen los Tigres de Borges y ese proyecto, qué lugar ocupa en tu vida? Mira, ha ocupado varios lugares, esa también es una pregunta para mí muy bonita y muy entrañable. Los Tigres de Borges han ocupado varios lugares en mi vida, tiene mucho que ver con mi inseguridad. Muchas de estas cosas las he hecho como tratando de superar la inseguridad, ¿no? La inseguridad acerca de la música, la inseguridad acerca de la actuación, o sea, la sensación de que me voy a equivocar, pero pues ahí vas, ¿no? Y haces las cosas y aprendes una disciplina. Ahorita te cuento un poco sobre el origen de los Tigres de Borges, pero me gustaría empezar al revés, diciendo que para mí el lugar de llegada de los Tigres de Borges es el momento en el que un músico como Héctor Zárate quiso trabajar conmigo. Eso para mí es una forma del reconocimiento y de la amistad porque Héctor Zárate es un gran músico, ¿no? Es un músico al que yo admiro desde que él es más chico que yo, y él era un chavito que hacía música, y yo era como músico de closet, y pensaba, ojalá un día pudiera hacer música con un músico como Héctor Zárate, porque ya éramos amigos en esa época. Y terminamos haciendo música juntos, y para mí eso es como uno de las medallas de mi vida, ¿no? Trabajar con un músico y con un ser humano como Héctor Zárate, ¿no? Y es bien interesante porque desde afuera se ve la admiración de ambos o sea, él hacia ti y tú hacia él, ¿no? Sí, yo creo que hay una gran admiración mutua, hay una gran amistad, y para mí es una de las razones por las que este medio vale la pena como un espacio de vida, ¿no? Porque luego se habla mucho de lo rastrero y vengativo y violento que puede ser el ámbito cultural, ¿no? Y de todas las rencillas que se generan. Pero luego no se dice suficiente, creo yo, eso. También en este medio en el que es cierto. Vivimos hay niveles de hermandad y de cercanía y de admiración compartida. Y hay muchas familias. Sí, exacto. Hay ese sentimiento de ser una familia, de ser familias expandidas, ¿no? Y yo lo que más aprecio quizá, no en lo profesional, pero sí en lo personal, del ámbito en el que me tocó crecer, del ámbito artístico y del ámbito artístico de esta ciudad, de la que nunca me fui y nunca, espero no tener que irme nunca, es esa familia que hemos ido construyendo con algunos, que es la familia del ámbito cultural y artístico en Saltillo, ¿no? Bueno, dicho eso, yo empecé a hacer los Tigres de Borges en la escuela de música del Instituto Municipal de Cultura. En el SEM. Sí, en el año 2001, okay, con Lalo Figueroa, que era mi profe de música, y con Lalo, con Valdemar Ayala, construimos un primer acercamiento, así como que éramos nosotros y queríamos hacer un grupo que se llamara Los Tigres de Borges, y tuvimos como, siempre el baterista es el problema mayor, entonces tuvimos como una serie de bateristas y medio tocamos, y luego eso se fue diluyendo, como en 2003, y armamos otro grupo que se llama Madrastras con otra banda. Claro. Y esa fue otra historia, una historia de locura y de fiesta y de una cosa muy, como de vivir el rock más que hacerlo, ¿no? Y fue muy, muy divertido, o sea, sí, lo disfruté mucho y compuse mucho en esa época, pero siento que nos faltaba un pilar en términos de disciplina musical y también de cultura musical
aunque fue una época muy gozosa y trabajé con músicos que me gustan mucho, ¿no? Con Héctor García, con Adalberto Montes. En fin, en ese proceso, hacia el final de Madrastras, Héctor Zárate llegó al grupo. Y al final el grupo se desbandó y nos quedamos en realidad Héctor y yo haciendo música. Y hemos trabajado con otros músicos, han entrado y salido miembros de la banda, algunos de ellos muy buenos amigos, seguimos siendo buenos amigos. Pero digamos que la base a lo largo de los años hemos sido Héctor y yo, y ahora estamos llegando a un lugar distinto, porque bueno, entró Hugo Ramírez Valdés al bajo, estuvo Obed Cortés en la batería, que es un monstruo para la batería, pero además de esa construcción en la música, por primera vez tenemos un productor, que es Salvador Garza Fishburne, que es un genio de las máquinas, ¿no? Entonces, la combinación de todo eso, pues, sí hizo una banda que a mí me parece que es una banda sólida, que suena, y yo llegué a la edad de abuelo a hacer el rock and roll que yo hubiera querido hacer cuando tenía 20 años, ¿no? Uh-huh. Y eso nos ha dado chance como de pues, mover un poco el grupo. Estuvimos en Dallas a principios de este año. Y estuvimos en la Ciudad de México, en el helipuerto de Los Pinos también. Acaban de sacar un single, sí, un single doble. Sí, sacamos un doble single que se llama Verte Bailar, Circe. Son las primeras 2 canciones de este disco que estamos armando, que es con Salvador Garza Fishburne, que se llama Selfies with Drones. Uh-huh. Y sí, estamos preparando el resto de las canciones para ir armando Lo ponemos en la descripción del video para que puedan acceder ahí al Spotify. Estaría buenísimo, sí. Claro, ojalá que sí. Oye, y los Tigres, para cerrar, porque tenemos que hablar de fútbol. ¿Qué onda con los Tigres? Mira, los Tigres me han dado, nos han dado en esta época todo lo que nos negaron durante muchos años. Yo sufrí toda mi infancia y adolescencia, mi juventud, con un equipo que no terminaba de arrancar. Un amigo decía, Héctor García, decía que, para referirse a uno de sus amigos, decía, cuando yo llegué al kinder, ya este compa y yo ya éramos amigos, entonces no me acuerdo ni cuándo empezamos a ser amigos. Esa es mi relación con los Tigres. O sea, yo no me acuerdo cuándo le empecé a ir a los Tigres. O sea, siempre le has ido a los Tigres. Siempre, y eso es como, antes de que yo tuviera recuerdos ya. ¿Te tocó el descenso, te tocó el ascenso? Todo, he ido a todo. Las épocas oscuras del casi descenso en 2003, 2004, no, sí. Antes, sí, bueno, por ahí. Ajá. Sí, no, y me ha tocado, o sea, la final perdida contra Cruz Azul, la ganada contra el Atlante, ajá, ¿no? Recibir los campeones en Monterrey, porque yo vivía en Monterrey en esa época. Todo, ¿no? Me ha tocado todo, me ha tocado llorar muchísimo, y me ha tocado encontrarme en un aeropuerto con André Pierre Gignac y darle las gracias llorando. No manches. Sí, es un gran Hay algo que nos pasa a los aficionados de fútbol, y yo soy rayado, y esa final contra Tigres que dolió muchísimo, porque pues, como buen rayado uno ya pensaba que ya estaba ganada antes de jugarse, ¿no? Es como el pecado que llevamos siempre. Y de repente no sucede lo que uno pensaba que iba a suceder de manera fácil incluso, y duele, ¿no? En el tema de las artes, tanto de la música como de la escritura, ¿te ha seducido como la idea de escribir sobre fútbol o de hacer algo en torno al fútbol? Mira, siempre he tenido como ganas de hacer algo, pero nunca, no sé si estoy como a la altura de eso. Es una emoción demasiado intensa para mí. De hecho, eso algunos de mis amigos lo saben. A mí me cuesta mucho trabajo ver los partidos. Ajá. ¿No? Puedo ir al estadio, pero, por ejemplo, ver los partidos en la tele, casi siempre me siento de espaldas a la televisión. ¿De verdad te mueve? Sí, me pega muy fuerte. Entonces, escribir sobre el tema. Hace años tuvimos una idea con un amigo rayado que falleció joven, que era Raúl Iván Trejo, y queríamos hay una colección en Chile, hay una colección de libros muy bonita
que es que le pidieron a los escritores del país que escribieran un pequeño opúsculo sobre su equipo, y eran de los distintos equipos. Ajá. Y en algún momento Raúl y yo dijimos, ese sería un gran proyecto, decirle a Juan Villoro que escriba sobre el Necaxa, a José Jesús San Pedro que escriba sobre el América, o sea, como escribir esos relatos como personales, ¿no? Uh-huh. Yo no sé si podría fuera de ese marco, digamos, ¿no? Pero sí, pues siempre está la pulsión, ¿no? Uh-huh. Julián, muchas gracias. No, gracias a ti, Jesús. Estuvo muy padre esta plática. Muchas gracias. Y bueno, pues con esto llegamos al final de este episodio. Mi nombre es Jesús Cervantes Doralí Castillo en la producción, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Les invitamos a que sigan viendo, escuchando los siguientes episodios de Contrapuesto. Hasta luego.